Con motivo de la celebración de las Jornadas de Puertas Abiertas de 2005, el Congreso de los Diputados organizó la exposición Las elecciones en la historia de España. Esta muestra presentaba un recorrido a lo largo de la historia electoral española con el objetivo de divulgar los documentos, los acontecimientos y las personalidades de quienes han contribuido a que hoy tengamos un sistema electoral con todas las garantías. Se expusieron algunos documentos electorales de gran relevancia política e histórica, pertenecientes a los siglos XIX y XX, que forman parte de la colección del Archivo del Congreso de los Diputados y que han permitido acercarnos a los avatares políticos y electorales de la España de los dos últimos siglos. El Archivo del Congreso de los Diputados guarda en las entrañas del Palacio una serie de documentación electoral formada por aproximadamente 600.000 páginas, que se inicia en 1810 y llega hasta la actualidad. De esta documentación forman parte las conocidas como actas de escrutinio, en las cuales figuraban el número de electores, el número de votantes, los votos obtenidos por cada candidato y los candidatos elegidos en cada distrito o circunscripción. Además, se conservan ejemplos de las credenciales de voto. Para poder ejercer su derecho al voto, cada ciudadano debía contar con esta credencial, que era expedida por el ayuntamiento en el que estaba censado. También se mostraron en la exposición los planos que se realizaban para delimitar las distintas circunscripciones electorales. Además, se guardan los poderes o credenciales de los diputados, que son los documentos personales que dan fe de su condición de electos para su acreditación ante el Congreso. Podemos contemplar en la exposición credenciales de destacados parlamentarios, como la de Práxedes Mateo Sagasta de 1901 o las de nuestros contemporáneos Adolfo Suárez, Felipe González, Santiago Carrillo y Manuel Fraga Iribarne. Otro conjunto importante de documentos es el formado por las protestas y reclamaciones electorales, muy frecuentes en el siglo XIX, época en la que proliferaban los intentos de fraude electoral. Estas denuncias eran tomadas en consideración, las actas puestas en cuestión se analizaban al detalle y el escrutinio era examinado, para así comprobar su validez y poder calificarlas como actas limpias o no. El Archivo del Congreso ha elaborado un fichero histórico que recoge toda la información disponible sobre aquellas personas que han sido elegidas como diputados desde el siglo XIX hasta la actualidad. «1810 es la fecha de partida de nuestro parlamentarismo, ya que es cuando las Cortes comienzan su etapa moderna. Desde entonces y hasta ahora, nuestro sistema ha pasado por distintas etapas de avances y retrocesos. Cuando Su Majestad Don Juan Carlos de Borbón es proclamado Rey de España el 22 de noviembre de 1975, comienza un proceso transitorio que establece el sistema democrático. Dos elementos fundamentales de esta transición fueron la Ley para la Reforma Política, de 15 de diciembre de 1976, que instaura un Parlamento bicameral cuyos miembros son elegidos por sufragio universal, libre, directo y secreto, y el Real Decreto Ley de 18 de marzo de 1977, que fija las normas electorales para elegir al Congreso de los Diputados y al Senado. El 15 de junio de 1977 se celebran las primeras elecciones legislativas, de las cuales surgen las Cortes que elaboran la Constitución de 1978, aprobada en referéndum el 6 de diciembre de ese mismo año. La Constitución establece, en su artículo 68, que el Congreso se compone de un mínimo de 300 y un máximo de 400 diputados, elegidos por sufragio universal. La circunscripción es la provincia y la representación será proporcional. El Senado se elige parcialmente de forma directa y el resto de los senadores son designados por los parlamentos autonómicos.
Desde la aprobación de la Constitución de 1978 se han celebrado ya 8 procesos legislativos para elegir representantes a Cortes. Toda esta documentación electoral, recopilada en el archivo del Congreso, supone un valiosísimo testimonio sobre la historia electoral española que demuestra cómo los ciudadanos, paso a paso, hemos ido ganando y ampliando nuestro derecho a expresarnos y a ser escuchados con igualdad. Más de 20 leyes y decretos han regulado los diferentes sistemas electorales aplicados en España a lo largo de los 2 últimos siglos. En los orígenes, la Junta Central Suprema Gubernativa del Reino, constituida en Aranjuez el 25 de septiembre de 1808, en plena invasión francesa, encontrándose Carlos IV y Fernando VII en Francia, decidió convocar Cortes en 1809, y para ello creó una comisión de Cortes, en la cual se encontraban destacados personajes como Agustín Argüelles. Esta comisión aceptó el principio de la representación proporcional, a razón de un diputado por cada 50.000 almas. A estos representantes debían añadirse los de los estamentos tradicionales, es decir, nobleza y clero. 2 años después, la Junta convocó elecciones para el 1 de enero de 1810, considerándose electores a todos los parroquianos que sean mayores de 25 años y que tengan casa abierta. Se establece aquí, por primera vez, el sufragio universal masculino indirecto, que posteriormente será consagrado por la Constitución de 1812, la PEPA. Más adelante, con la aprobación del Estatuto Real de 1834, se establece por primera vez el bicameralismo y el sufragio universal indirecto es sustituido por el censitario indirecto. Para ser elector, debían reunirse unas determinadas rentas o propiedades, lo que limitaba este derecho a menos del 1% de la población. Ya en 1836 se convocan por primera vez elecciones por sufragio censitario directo. Las condiciones socioeconómicas y las capacidades, educación y profesión determinan la capacidad de elector. Es en 1868 cuando se establece en España el sufragio universal masculino directo para los mayores de 25 años y por fin, en 1931, se reconocerá el sufragio universal directo tanto masculino como femenino. En 2006 se conmemora el 75 aniversario del reconocimiento, por primera vez en España, del sufragio femenino. El Congreso de los Diputados recuerda la figura de Clara Campoamor, diputada y firme defensora del mismo, con una placa conmemorativa en uno de los escritorios del Palacio del Congreso. El lema de esta madrileña era «Mi ley es la lucha», y su lucha era lograr el derecho del sufragio para la mujer. La Constitución de 1931 recoge, por fin, en su artículo 36, el derecho al sufragio de los ciudadanos de uno u otro sexo mayores de 23 años. En prueba de agradecimiento a las Cortes, la Unión Republicana Femenina entregó en 1932 al presidente del Congreso, Julián Besteiro, un libro que recoge firmas de mujeres españolas. A lo largo de casi 200 años de historia del Congreso, por esta institución han pasado diputados de los orígenes sociales y profesiones más diversos y de todas las procedencias geográficas, ya que en el siglo XIX también existían diputados que representaban tierras tan lejanas como Filipinas o Cuba. Por ejemplo, el escritor Benito Pérez Galdós fue elegido diputado a Cortes por la provincia de Guyana, en Puerto Rico. A las Cortes de Cádiz acudieron numerosos representantes de ultramar, especialmente de los territorios españoles en América, y 11 de ellos llegaron a ser presidentes de la Cámara. En la primera etapa, hasta 1834, hubo numerosos y destacados religiosos, como Muñoz Torrero, quien jugó un papel fundamental en las Cortes de Cádiz y llegó a presidirlas. La bandera que presidió aquellas reuniones y que actualmente se expone en el vestíbulo principal del palacio fue un regalo de este eclesiástico a las Cortes españolas. En el siglo XIX abundan los abogados Salustiano Olózaga, Bravo Murillo, Cánovas del Castillo, Eduardo Dato, José Canalejas,
el conde de Romanones o Segismundo Moret. También periodistas como Melquiades Álvarez y Santiago Alba, y militares como Baldomero Espartero, Leopoldo O'Donnell o Juan Prim. En esta lista encontramos también ingenieros como Práxedes Mateo Sagasta y médicos como Gregorio Marañón. Incluso ha habido destacados literatos como Vicente Blasco Ibáñez, Benito Pérez Galdós, Azorín y José Echegaray, Premio Nobel de Literatura en 1904, y también filósofos como Nicolás Salmerón, José Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno. Las elecciones en la historia es solo una pequeña pero valiosa muestra de todos los documentos que atesora el Archivo General del Congreso y que aquí nos han servido de vehículo para conocer y recordar datos singulares de la política electoral de la España de los últimos 2 siglos.